hemos perdido hace poquito una figura muy cara, incluso que hizo militancia de la poesía y de algunos excesos. Y en este brete lo voy a meter a un amigo, director de cine, docente, pero sobre todo un queridísimo amigo y compañero de ruta, a Javier Diment. ¿Cómo anda, Javi? ¿Qué hace, Edgardo? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bárbaro. Se nos fue Enrique Sims y sé que estuviste escuchando recién a la entrevista que tuvimos con el licenciado Alberto Calabrese, una eminencia te diría al respecto. Interesantísimo. Viste cómo él, y te digo en una época donde avanzar sobre estas cuestiones de esta manera le costaba ser tildado un profesional de esta magnitud como alguien que en realidad alimentaba el consumo, el exceso de drogas y demás, y justamente todo lo contrario. Perdimos a un compañero de ruta, unos años mayorcito que nosotros, estoy hablando de Enrique Sims, y en esta primera participación tuya aquí en Paraderos y un poco con todo el recorrido que hemos hecho, quería compartir estos minutos para que nos ayudaras a reflexionar al respecto. Sí, murió la semana pasada Enrique Sims, periodista, escritor, poeta. No escribió mucha poesía, pero era un poeta como monologuista, por ejemplo, como monologuista de Los Redonditos de Ricota, de varias bandas de rock and roll. Pero con Los Redondos es que saltó más a hacerse conocido en el entorno del rock and roll. Su obra mayor fue una revista que se llamaba Cerdos y Peces, que fue una revista clave de los años 80, fue la primera revista anarco-bardera que apareció en la postdictadura, digamos, empezó como un suplemento de la revista El Porteño y luego pasó a ser una revista en sí. Y bueno, este personaje maravilloso, como personaje interesantísimo, poderosísimo, como personaje que hizo época realmente, que tuvo muchos seguidores, mucha gente que lo admiró mucho, etcétera. Hoy justo escuchando el programa veo que hay muchas cosas que lo aluden de un modo u otro. Por ejemplo, Fito Páez, que vienen escuchando todo el tiempo, él escribió una biografía de Fito Páez, con la que terminó peleadísimo además con Fito Páez. Sí, claro. Se mataron. Sí, claro. Pero bueno, fue un libro biográfico por encargo. Y yo no sé si no habrá sido el mismo Fito el que se lo encargó. Sí. Fito, que por otro lado, ya que estábamos, cumple el mismo día que yo años. No me jodas, claro. Mirá vos. Otro cruce. Además de la poesía, y que insisto, al margen de no haber escrito demasiada poesía, él como orador, era un orador tremendamente poético, digamos, era un tipo de lanzar arengas que por lo general trataban de atacar, dicho en sus palabras, ir en contra de la cotidianeidad de los que lo escuchaban. Él trabajaba mucho en eso, en atacar, digamos, la vida burguesa, la vida acomodada, desde una especie de militancia de lo marginal, como levantando banderas de lo marginal, que tienen que ver con la falta de respeto a las leyes, que tienen que ver con el consumo también dionisíaco, tiene un punto de vista muy dionisíaco del mundo, con un consumo dionisíaco de drogas. Él sobre todo era muy cocainómano, muy merquero, y le gustaba por una cosa, exponerse como cocainómano, como merquero. Le gustaba porque le gustaba mucho la merca, pero además le gustaba molestar a un mundo que trataba de no oír esa presencia, digamos. ¿Habría algún lugar para, en medio de todo esto, obviamente él te diría que no, pero digo, porque probablemente muchos seguidores aceptaron esta invitación? Él hacía justamente los monólogos en los recitales de Los Redondos de Ricota. Además, Cerdos y Peces después se recicla también con Crisis. Inventó esta figura de neoperiodismo también para ganarse unos mangos extras, y te digo que tuvo alta convocatoria, pero eran épocas también
de finales de la dictadura, de principio de la democracia, convocatorias por cerros y peces, digo, ¿podría caberle alguna responsabilidad en lo que tiene que ver con arrastrar o llevar o provocar a muchas juventudes que quizás después no tenían los recursos que él sí para dar respuesta a estas situaciones? Mira, él, me voy a dar un pequeño rodeo para contestarte. Él era lo que hoy por hoy sería un influencer. Quiero decir, él era un referente. Él logró constituirse entre los 80 y los 90, sobre todo del principio de los 2000, como gran referente. Un gran referente que cuya voz era muy escuchada por una gran parte de las clases medias y las clases medias bajas que tenían rebeldía con su propia clase. Digamos, así como entre el proletariado tiene al lumpenproletariado, esas zonas marginales de la misma clase que renuncia a la organización y al orden de su clase, todas las clases tienen su propio proletariado, su propio lumpenproletariado, su propio lumpenismo, digamos. Él hablaba y convocaba mucho a un mundo del lumpenismo de las burguesías y las clases medias. El tema ahí es que cuando vos empezás digamos, voy a llevarlo a un terreno anterior él era muy fanático de Freud, leía mucho Freud. Y hay un libro de Freud que se llama El malestar en la cultura, que parte de una base muy, para sintetizarla muy groseramente y sintéticamente. Freud decía en ese libro, mira, acá, para vivir en comunidad te tenés que reprimir. No hay manera de que si vos no te reprimís, exista una vida, una civilización, una cultura, una vida en comunidad. Sí, aparte, le quitaba, perdón, digo, te sumo esto, digo, le quitaba esta buena prensa que tiene la cultura y esta buena prensa que tiene la civilización, ¿no? ¿Quién le quitaba? Digo, Freud planteándolo así y Enrique también en muchas de sus expresiones. No sé si le quitaba. Freud estaba tratando de encontrar respuestas, no estaba trabajándole en la prensa ni en favor ni en contra, estaba tratando de encontrar una respuesta de esto que es a lo que él llamaba el malestar en la cultura, que es, no hay manera, o sea, si una cultura, si la sociedad se basa en la represión, es decir, en que cada uno tiene que reprimir parte de sus impulsos y de sus instintos, porque si no hay manera de sobrevivir en comunidad y siempre va a primar la ley del más fuerte. Entonces hay algo que es un malestar innato, necesario, porque lo que reprimís es molesto. Hay un malestar en la represión. Vos tenés que reprimirte un montón de cosas, tenés que reprimir tus instintos sexuales en determinadas circunstancias, cuando salís y quisieras tirarte arriba de alguien que viste pasar por ahí. Hay una represión, digo, siendo muy básico, ¿no? Hay una represión que es inmanente a la sociedad, y eso genera un malestar, y hay un malestar que ahí la sociedad no sabe cómo trabajar, no sabe cómo procesar. Una de las grandes respuestas que da Freud, que da el mundo a eso, es el arte y la cultura y las producciones de la cultura, en el sentido de que entonces hay grandes artistas que trabajan sobre lo reprimido, que en lugar de ir a trabajar sobre lo aceptado, trabajan sobre lo no aceptado, sobre lo escondido, sobre lo reprimido, y lo convierten en obra. Esa posibilidad da un gran respiro a muchos seres humanos sensibles que están en contacto con eso reprimido y que no tienen muchas herramientas para procesarlo y para manejarlo, porque el problema es que si vos no tenés herramientas para manejar lo reprimido, te salta por cualquier lado y puedes llegar a controlarte. Exactamente. Entonces, la cultura y el arte dan respuesta en este tipo de obras. Y terminan siendo funcionales, eso es lo que yo te decía, de alguna manera terminan siendo funcionales. Ayudan a la persona a que pueda seguir funcionando en comunidad. Estas voces anticomunitarias muchas veces. El problema es cuando hay, a veces, muchos de los lectores, a mí me ha pasado durante muchos años de mi vida, ahora creo que menos, pero no estoy seguro, que hay veces que se te confunde la ficción y la realidad. Sí. Cuando se te confunden esos dos territorios, empezás a escuchar esas voces que son la constitución de una obra que te pueden ayudar, y pasás a encontrar una voz y un relato que le da sustento, digamos, ideológico prácticamente, sustento teórico a tu dificultad para reprimir y para poder entender y relacionarte bien y tranquila y comunitariamente con tus propios impulsos.
Ahí, bueno, las adicciones, por ejemplo, tienen mucho que ver con esto. ¿Por qué? Muchos de los relatos que generaba Enrique, maravillosos, poéticos, potentes, también eran relatos que le servían a él para poder ocupar él un rol, darle un rol legendario y un rol heroico prácticamente, de gran resistencia, a una adicción de la que no podía zafarlo de ningún modo, y que lo llevó a vivir con mucha menos plenitud de la que él mismo quisiera haber vivido. Y que además terminó siendo, digamos, glorificado, ¿no? por toda una generación. Javier. Y a mucha gente de la generación que lo admiraba también. Le daba, exactamente. Te daba relato cuando vos no sabías cómo mierda hacer, qué mierda hacer de tu vida. También te daba relatos para seguir haciendo las cosas fáciles y como te habían surgido hasta ese momento, y no poder tomar distancia, y no poder trabajar sobre vos, y no poder encontrar una respuesta propia, identitaria, propia, que te permita despegarte un poco de ese caos de instintos y pulsiones y confusiones que es el ser humano, sobre todo cuando sos más joven, ¿no? Javier, nos quedamos sin tiempo, pero la vamos a seguir el próximo miércoles buscando el paradero de todas estas cuestiones, ¿eh? Seguiremos con 1000 paraderos y escondites y seguiremos perdiéndonos por ahí.